Bueno gente, les presento un top muy interesante al lado de un buen amigo que apenas inicia en YouTube. Espero lo apoyen y se suscriban. Les dejaré el link de la segunda parte en su canal. Yo decidí hacer 6 casos de este top y mi amigo hizo 10, pero eso lo compensaré subiendo un video el domingo de otro tema. No se preocupen, sin más empecemos. Las 6 torturas más humillantes y dolorosas en un manicomio. Número 6. Jaulas de madera. Imagina ser pobre y etiquetado loco en los años 1800. ¿Cuáles eran tus posibilidades de ser tratadas con dignidad y ofrecer ayuda real? Casi nada de nada. En 1874, el Defensor del Carbono, un periódico publicado en Pensilvania, informó de que los pobres locos fueron severamente maltratados en ciertos condados del condado. No había medidas sanitarias, baños, y las personas que se consideraban locas se mantenían en madera jaulas. En un caso, había un trabajador agrícola, vestido de harapos. Fue descrito como un hombre tranquilo que no tenía arrebatos violentos. Sin embargo, estuvo encerrado en una jaula de madera durante 18 meses con pajitas sembradas en el suelo, probablemente para ropa de cama. Algunos de los otros reclusos tenían poca ropa, y muchos eran demasiado débiles para moverse, habiendo sido mantenidos en cuclillas en una jaula. En una descripción final, el reportero dijo a una mujer de 20 años que había sido mantenida en una pequeña jaula durante 6 años. Él la describió como usando solo un pedazo de bedequín, cama, y dijo que ella es tan débil de la mentira que no puede mover sus extremidades, levantarse, ni caminar. Número 5. Duchas frías. El año era de 1903, y en el diario de Omaha Daily ve una historia que era demasiado común en esos tiempos. Los pacientes en el manicomio de Lakeland en Kentucky estaban siendo torturados por los asistentes. Se estaba llevando a cabo una investigación, y los pacientes estaban testificando sobre el abuso. Muchos de los pacientes afirmaron que estaban demasiado asustados para revelar todo lo que estaba pasando dentro del asilo, temiendo que los asistentes les dan lo después de su testimonio. Otros revelaron que fueron estrangulados, golpeados con calcetines que contenían patatas, y obligados a tomar duchas frías como castigo. Uno de los artículos dice que los pacientes estaban siendo mantenidos mientras se permitía que el agua fría goteó sobre ellos. Llamada hidroterapia, tanto el agua caliente como el agua fría se utilizó para cambiar los patrones de comportamiento de los pacientes. Muy popular a principios del siglo XIX, las duchas de agua fría, que van en temperatura desde 9 grados Celsius, 48º F, hasta 21 grados Celsius, 70º F, fueron destinadas a ser tratamiento para psicosis maníaco-depresiva. La temperatura fría disminuirá las actividades mentales y físicas del paciente y nunca se ha destinado a ser utilizada como una forma de castigo. Número 4. Mojando de cabeza. En 1878, los horribles informes de tortura en el manicomio de Columbus, Ohio, golpearon a los periódicos. Se estaba llevando a cabo una investigación, y los informes se estaban filtrando sobre los pacientes que eran mojados. De acuerdo con un artículo, el asilo contrató a una mujer llamada señora Brown para hacerse cargo de una de las salas que albergaba pacientes no violentos e incurables. Desde que la señora Brown había trabajado anteriormente en hospitales para la locura en Canadá, se sintió que ella era la candidata perfecta para esta posición. Poco después de ser contratado, comenzó un sistema de tortura. Si un paciente se vuelve problemático, esto es lo que pasaría. Esta mujer, cuyo deber era cuidar a las personas desafortunadas que se pusieron a su cargo, llevó a la víctima ofensiva al baño, donde fue despojada de su ropa y arrojada al agua. La desafortunada cabeza del paciente fue forzada bajo el agua hasta que la pobre criatura fue casi estrangulada, cuando su cabeza sería criada por un momento que ella podría recuperarse algo, cuando la operación se repetirá, hasta que el paciente, desgastado por el agotamiento y casi cojera, se vería obligado a prometer obedecer en todo momento. Como un insulto final, el paciente fue hecho para prometer que no le diría a nadie lo que se le había hecho. El paciente estaba amenazado de que si se palabra la palabra, ella se ahogara. Número 3. Encadenado y sellado en la cara. Debería haber habido más de una protesta contra el trato de las personas que fueron hechas prisioneros en manicomios. Demasiados asistentes miraron hacia el otro lado, o se unieron a la diversión. En 1889, había una pequeña pieza en la Crónica Estatal, Carolina del Norte, sobre el repugnante abuso de algunos pacientes de un doctor Grissom. Aunque ciertos jefes políticos estaban tratando de convencer a la gente que lo necesario para hacer a una persona loca actuar racional es cadena, tirar agua en su cara, o patear y estampar en la cara, otras personas estaban llorando sobre la injusticia y el trato inhumano.
En 1921, hubo un debate entre los políticos y los médicos para la locura sobre si sería o no mejor poner a la locura incurable fuera de su propia miseria. Como se informó en el boletín de Norwich, Connecticut. El debate de la cuestión fue iniciado de nuevo el sábado pasado por los miembros de la Comisión de Créditos de la Asamblea General. Los miembros están divididos en cuanto a si se debe aprobar o no una ley que proporcione a las personas en el Estado las instituciones que se encuentran irremediablemente locas y que sufren torturas mentales deben ser afortunadamente a muerte. Afortunadamente, no cometieron asesinatos en masa contra personas que consideraban incurables. Número 2. Golpeado por no trabajar. Algunos manicomios ponen a sus pacientes a trabajar de la misma manera que algunos establecimientos penitenciarios trabajan con sus internos. La única diferencia era que las personas en el asilo fueron colocadas allí por una enfermedad mental supuesta y no por un crimen real. En 1910, se informó de un caso de abuso en el que un empleado de coche presenció a un empleado que golpeaba a un paciente. Según el empleado del coche, estaba haciendo mis rondas y estaba parado cerca de un vagón. Varios pacientes del asilo estaban recogiendo carbón del coche bajo la supervisión de un asistente. Era un hombre de unos 40 años, me imagino. Uno de los pacientes dejó de palear carbón. El encargado le ordenó continuar, pero este último se negó. Entonces el asistente lo golpeó, lo derribó, y lo pateó sobre el cuerpo un momento o dos hasta que el paciente se levantó y empezó a trabajar de nuevo. Los otros no interfieren, y no pensé que fuera mi lugar para hacerlo tampoco. Número 1. Quemado hasta la muerte. Los baños calientes, que van en temperatura desde 33 grados Celsius, 92 F, hasta 36 grados Celsius, 97 F, fueron dados a los pacientes para ayudarles a relajarse. Si bien todos podemos estar de acuerdo en que no hay nada tan terapéutico como un cómodo remojo en la bañera, ha habido algunos casos en los que se ha abusado de un cálido remojo. Algunos pacientes fueron mantenidos en un baño caliente durante varias horas y hasta varios días. Aún peor, algunos pacientes fueron colocados en agua tan caliente que causó quemaduras. En 1903, se informó de que un manicomio en Kansas estaba siendo investigado por los abusos denunciados. En un caso, un paciente murió de escaldaduras recibido durante un baño. La causa de su muerte fue inscrita en los registros de asilo como senilidad. De todas las cuentas dadas, parece como si ninguno de los asistentes o empleados de los asilos podrían ser molestados para hacer sus trabajos correctamente. Por lo menos, deberían haber comprobado la temperatura del agua antes de colocar a un paciente en él. Bueno gente, esto ha sido todo, espero que tengan un genial fin de semana. Les dejaré el link de Gottfried Braun la descripción para que vean su vídeo. Mañana subiré otro vídeo. Les quería avisar que probablemente la semana que venga no suba vídeo, no es seguro, pero por si acaso lo llego a subir sería el siguiente domingo. Bueno, adiós, les ha hablado su servidor Joseph Investigaciones y Misterios. Mandaré los saludos del pasado vídeo. Hasta mañana.